su número de DPI, y algunos ni DPI ni internet, entonces me lo ponen en el chat, quienes no lo hayan puesto todavía hoy. Ahora quienes sí ya me lo dieron, entonces solo con su nombre, ¿va? Pero acostúmbrense a poner primero el nombre de su nombre completo, porque hay quienes me ponen un nombre y el apellido de la mamá. Entonces, no es que yo no pueda buscarlo, sino que me hace más lento el trabajo, ¿no? Vamos a esperar unos 5 minutos más, porque 32 van inscritos y son 54, faltan 22. Me voy a salir un ratito porque no me quiere funcionar la cámara hoy. ¿Cómo guarda la dieta, Sara Elizabeth?
Ya hay 40. Estamos a 1 minuto de iniciar. Hola, muy buenos días. Buenos días. Yo le dejé ayer, el día de ayer, un mensajito en su WhatsApp para que lo pueda leer. Vaya, gracias. Es que el día de ayer tuve problemas no con el aula virtual, sino que se fue la energía. Entonces no tenía modo de cómo poder subir mi tarea. Y vino como a la hora casualmente que le escribí el mensaje, creo que iban a hacer la 1 de la mañana, y ya no me permitió subir mi tarea. Recibí su correo. Sí, gracias. Ay, pecado. Ay, no, sí. No solo que el calor que había y desvelándome para ver a ver a qué hora llegaba. Por eso no hay que dejar de último. No, si ya lo tenía, si la tarea 3 todavía la logré subir, que todavía encendió mi teléfono, pero ya la 4 ya no, ya se me apagó. Eso ya no es divertido, es triste. Incluso creo que él algunas tareas ya las Que no puede había hacer luz. solo. Luz había, energía también no había. Energía. Bien, vamos a iniciar la clase con 40 presentes. El problema es que si dentro de los 14 que faltan hay alguno que no esté utilizando su correo institucional, no va a poder entrar a la clase, ¿verdad? Porque ya son las 9:51 y hay que respetar a los amigos. Voy a poner la diapositiva para empezar la presentación y les suplico que me avisen cuando ya se vea, por favor. Inicio, me dirijo toda la pantalla a una ventana. Una ventana, ¿vale? Pero no me sale el nombre del curso. Fíjese que está, pero no me deja. Quiero ver qué pasa con toda la pantalla. La pantalla no se puede compartir. Me sale que no se puede compartir la pantalla, Vinicius. Una, cá- una cámara roja.
Puedo elegir solo pantalla 1 porque no me sale ninguno. Esto probé con la pantalla 1. Ya se ve. Sí, Sí. ¿Y por qué aquí en el OBS hasta abajo sale nada más? Ah, va. Bien. Fíjense que yo hago movimientos y está fija la imagen. Bien. Jóvenes, buenos días. Vamos a tener nuestra clase correspondiente a este sábado, ¿verdad? El tema que corresponde ver es el dinero. Vamos a principiar viendo una parte del dinero de lo que es en cuanto a lo que es el precio. El dinero es una forma históricamente condicionada, ¿verdad? Ya que solo emerge bajo ciertas condiciones sociales. Cuando la producción ya no está orientada a cubrir las propias necesidades. Esto es producción de valores de uso, ¿no? Cuando solo se cubren eh, necesidades, pues, ¿verdad? Sino que aquí entra también cuando hay intercambios ocasionales. Sino aquí, en el caso de hoy, vamos a ver directamente lo relacionado al intercambio, ¿no? Es decir, al mercado, que está constituido por la producción de valores de cambio. Marx describió las cualidades idóneas del dinero de la siguiente manera. Miren, pues, cualidades idóneas del dinero: durabilidad, invariabilidad, divisibilidad y reestructurabilidad. Transportabilidad relativamente fácil, ya que incluye un gran valor de intercambio en un pequeño espacio, todo lo cual hace que los metales nobles sean particularmente los adecuados, ¿verdad? Sin embargo, en la primera etapa del desarrollo de los metales preciosos, no cubrían ese rol, ¿verdad? Ya Homero mencionaba al ganado en virtud de su uso extendido como un equivalente general, pero el ganado tenía la desventaja de la mala transportabilidad, ¿no? Y el alto costo de su mantenimiento, ¿no? ¿Cuánto costaba movilizar al ganado de un lugar a otro? ¿No? ¿Y cuánto cuesta crear el ganado, ¿no? Entonces, otras mercancías utilizadas como el dinero fueron la sal, las especias, las conchas, las plumas exóticas, etc.
La primera función del dinero consiste en ser medida de valor, en ofrecer al mundo de las mercancías el material con que se expresa su valor. Esta es la primera función del dinero. No es el dinero el que convierte en homogéneas a las mercancías y hace posible su mutua comparación, solo porque como valores son cristalización de trabajo humano, o sea, porque ya de por sí son homogéneas. Pueden ser medidas con la misma determinada mercancía que ellas transforman así en su medida de valor común, o sea, el dinero. Entonces, el dinero como medida de valor es la forma necesaria de expresión de la medida de valor incorporada en las mercancías, es decir, el tiempo de trabajo, ¿verdad? Ahí se incluye. La expresión de valor de una mercancía en la mercancía dinero es su forma monetaria, o sea, su precio. Por ejemplo, en aquella época un traje costaba 10 gramos de oro. El precio de la mercancía es algo enteramente distinto de sus propiedades naturales. No se revela ni a la vista ni al tacto. El poseedor de la mercancía debe comunicarlo a los compradores, es decir cuánto vale esa mercancía. No basta con tocarlo o mirarlo, sino que el dueño de esta mercancía debe comunicarlo a los compradores cuál es el precio. Para expresar en esa época, ¿verdad?, para expresar en oro el valor de una mercancía, es decir, para determinar su precio, no es necesario disponer de dinero efectivo. El sastre no necesita tener oro en los bolsillos para poder expresar que el precio del traje que ofrece en venta es de 10 gramos de oro. Él posiblemente no los tenga en su bolsa, ¿verdad?, pero él dice que ese traje vale 10 gramos de oro. Es decir, que el dinero como medida de valor se utiliza solo como dinero imaginario, es decir, representado, ¿verdad? Con todo, el precio depende solo de la mercancía oro real. Puede ser que no estamos hablando ahorita del tiempo actual, sino que estamos remontando un poco la historia, ¿verdad?, cuando empezó a desarrollarse eso. Entonces, prescindiendo de todas las circunstancias secundarias perturbadoras, podemos afirmar que el sastre no puede establecer un precio de 10 gramos de oro para su traje si en esta cantidad de oro no se ha incorporado la misma cantidad de trabajo socialmente necesario en el traje. Es decir, el sastre puede haber invertido, no puede decir que los 10 gramos de oro vale el traje. Si dentro de ese precio no está incluido ese trabajo socialmente necesario, es como quien dice la mano de obra. La mano de obra es el trabajo socialmente necesario, ¿verdad?, que puede ser medida en horas, en días o en meses, ¿verdad? Entonces, al menos que ya está incluido el trabajo socialmente necesario en el traje, entonces el sastre puede decir que el precio es de 10 gramos de oro. Si no, tendrá que agregarle el valor de su trabajo, ¿verdad? Y si el sastre no expresa en oro el valor de su traje, sino que lo hace en plata o en cobre, ¿verdad?, también la expresión del precio cambiará, ¿verdad? ¿Por qué razón? Ya no puede decir que el traje va a costar 10 gramos de oro, porque jamás la plata tiene el mismo precio que 10 gramos de oro, mucho menos el cobre, ¿verdad? Entonces, ahí va a variar, pues, ¿verdad? Ya van a ser quizá 30 gramos de plata y quizás 60 gramos de cobre, qué sé yo, ¿verdad? Dependiendo del material de lo que se esté, del medio que se esté, de ese metal que se esté usando como dinero. Donde dos mercancías distintas funcionan como medida de valor, por ejemplo, oro y plata,
Todas las mercancías poseen en consecuencia dos distintas expresiones de precio: precio oro y precio plata, lo que acabamos de explicar, ¿no? Cualquier cambio en la relación del valor del oro con la plata provoca perturbaciones en los precios, ¿verdad? Es decir que la realidad es que un doble sistema de medida de valor no tiene mayor sentido, ¿no? Y contradice la función del dinero como medida de valor. Siempre que se intentó establecer legalmente dos mercancías como medida de valor, en el fondo fue siempre una sola la que actuaba como medida de valor. Todavía en varios países, fíjense que el oro y la plata poseen vigencia legal como medida de valor. Pero la experiencia ha llevado siempre ad absurdum estas, o sea, siempre ha llevado al absurdo, ¿no? Disposiciones legales que son absurdas, ¿verdad? Porque como no es muy conveniente, ¿verdad? En el Capital, por motivos de sencillez, Marx presupone como única mercancía de dinero el oro. Y en efecto el oro se está convirtiendo, o se convirtió en realidad en la mercancía de dinero de esa época, la que era la actual producción capitalista. En el precio, las mercancías están representadas como una determinada cantidad de oro. Naturalmente, era necesario poder medir también las distintas cantidades de oro que expresan los distintos precios, es decir, establecer una medida de los precios. Y como es obvio, pues la medida natural de los metales es su peso, ¿verdad? Puede ser muy oro, pero un gramo de repente no alcanzaba para cubrir el valor de un traje o de cualquier otro tipo de mercancía, ¿verdad? Al lado de su función como medida de los valores, encontramos aquí una segunda función del dinero: la medida de los precios. Como medida de valor, el dinero transforma los valores de las mercancías en determinadas cantidades de oro imaginarias, ¿verdad? Como medida de los precios, mide las distintas cantidades de oro con arreglo a una determinada cantidad de oro que se acepta como unidad, por ejemplo, una libra de oro, ¿verdad? La diferencia entre medida de valores y medida de precios resulta más clara si observamos su distinta reacción frente a un cambio de valor. Admitamos, por ejemplo, que la unidad de la medida de los precios sea 10 gramos de oro. Cualquiera que sea el valor del oro, 20 gramos de oro valdrán siempre el doble de 10 gramos. Es decir, que el alza y baja del valor del oro no influye en la medida de los precios. Tomemos ahora el oro como medida de los valores. Supongamos que un traje sea igual a 10 gramos de oro, pero el valor del oro cambia, ¿verdad? Porque al haber más oro circulando, lo que ocurre como cualquier tipo de moneda, ¿verdad? Entonces, pues tendrá que ir disminuyendo su valor, ¿no? Pero el valor del oro cambia. Ahora, en el mismo tiempo de trabajo socialmente necesario, se produce una cantidad de oro doble de la anterior. Sin embargo, en la productividad del trabajo del sastre no se ha producido cambio alguno, porque el sastre sigue utilizando las mismas horas o la misma cantidad de días para hacer ese traje que antes costaba 10 gramos y que ahora vale 20 gramos de oro. Entonces, ¿qué ocurre entonces?
el precio del traje se eleva ahora a 20 gramos de oro. Es decir que en su función de medida de los valores, el cambio de valor del oro se exterioriza de modo sensible, ¿verdad? Porque si antes con 10 gramos se compraba un traje, ahora se tendría que invertir 20 gramos de oro. Entonces la unidad de medida de los precios puede ser fijada arbitrariamente, como por ejemplo la medida de longitud, ¿no? Cuando se querían comprar algunos terrenos. Por otra parte, esta medida necesita validez universal, convencional al principio y luego determinada por las divisiones corrientes del peso, que es regulada finalmente por la ley. El precio es la expresión monetaria de la magnitud de valor de la mercancía, pero al mismo tiempo es la expresión de la relación de cambio de la mercancía con la mercancía dinero. En este caso, con el oro, ¿verdad? Que era lo que se utilizaba como dinero. Entonces, el valor de una mercancía no puede determinarse o manifestarse nunca aislado, ¿no?, en sí mismo, sino siempre en relación de cambio con otra mercancía, ¿no? Esta relación no es influida solo por la magnitud del valor, sino también por otras circunstancias. Con ello surge la posibilidad de una discordancia entre el precio y el valor. Cuando el sastre afirma que el precio de su traje es igual a 10 gramos de oro, o usando su denominación numérica, vamos a suponer que 30 marcos era la moneda que estaba de moda allá donde vivía don Carlos Marx, quiere expresar que en cualquier momento entregaría su traje por 10 gramos de oro, pero se apresuraría si dijera que cualquiera le daría enseguida 10 gramos de oro por su traje. Sin duda la conversión del traje en oro es indispensable para que cumpla aquel su finalidad de mercancía. Y ustedes saben que la mercancía suspira por el dinero, ¿verdad? Los precios son ardientes miradas de amor que dirige al brillante galán, ¿verdad? En el dinero es lo que mueve, ¿verdad? Pero en el mercado de las mercancías no ocurren como en las novelas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no siempre se conquistan. Más de una mercancía es abandonada por el pobre y tiene que seguir en la ciencia, ¿verdad? Porque supóngase que si ese traje o los trajes los compra alguien que se dedique a la venta de ropa, eso no, inmediatamente no se debe, el dueño de la tienda no va a recuperar inmediatamente ese oro que él dio por cada uno de los trajes, ¿verdad? Ni mucho menos los puede vender a la misma cantidad que compró, ¿verdad? Observemos ahora más de cerca las aventuras de la mercancía en su relación con el oro. Y lo vamos a ver a través de la compra y venta. Acompañemos ahora al mercado a nuestro ya viejo conocido de él, ¿verdad? Cambia por 30 marcos el traje que ha cosido. ¿Sí? Por esta suma compra un pequeño barril de vino. Entonces tenemos dos transformaciones opuestas. Primero, la transformación de la mercancía en dinero. Luego, la nueva transformación del dinero en mercancía, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ¿qué vendió el sastre? Una mercancía. ¿Qué obtuvo? Dinero, oro. Pero él quiere comprar vino. Ese dinero se vuelve a convertir, y ya cuando el vino está en las manos del sastre, ya ese dinero se vuelve a convertir en mercancía, ¿verdad? Pero al final del proceso la mercancía es distinta que al principio, ¿verdad? La primera mercancía no era valor de uso para el sastre. En cambio la segunda sí.
Así lo es valor de uso para el sastre. ¿Por qué? Porque él es quien se va a tomar el vino o el licor, lo que sea. Para él la utilidad de la primera consistía en su carácter de valor, de producto de trabajo humano en general, ¿no? En su posibilidad de cambio con otro producto de trabajo humano en general, en este caso el oro. En cambio, la utilidad de la otra mercancía, que es el vino, estriba en sus propiedades naturales, ¿verdad? No como producto de trabajo humano en general, sino como una determinada forma de trabajo. Ya no es el trabajo del sastre, es el trabajo del viñador, ¿verdad? Y así, por analogía, se pueden citar varios ejemplos, ¿verdad? La fórmula de la circulación simple de la mercancía dice mercancía, dinero, mercancía. En pocas palabras, es vender para comprar. Como se sabe, de las dos transformaciones, mercancía, dinero y dinero, mercancía, la primera es la más difícil de realizar, ¿verdad? Porque hacer una mercancía y venderla, esa es más difícil, ¿verdad? Para alguien que fabrica algo, que hace algo. En cambio, comprar teniendo dinero no ofrece dificultades, ¿verdad? Porque ya con el dinero se hace, inmediatamente compró su par de botellas de vino. Pero entonces sí es difícil vender para conseguir dinero, ¿va? Bajo el dominio de la producción de mercancías, todo poseedor de mercancías necesita dinero. Y cuanto más avanzada es la división social del trabajo, tanto más unilateral se torna el suyo, ¿verdad? Y se multiplican sus necesidades, ¿verdad? Porque de repente antes el viñador, él le ponía a la botella de vino un tapón de corcho, ¿verdad? Pero entonces viene ahí, como existe ahora, hoy hay fábricas o hay industrias que fabrican los envases, otros que fabrican los tapones, otros las etiquetas, ¿verdad? Entonces eso significa división social del trabajo. Para la realización del salto mortal de la mercancía, de su transformación en dinero, es necesario ante todo que ésta sea un valor de uso, es decir, que satisfaga una necesidad. Dada esta condición y realizada su transformación en dinero, es cuando surge la pregunta: ¿en cuánto dinero se convierte, ¿verdad?, esta mercancía? Para que cubra lo que el trabajador invirtió en mano de obra, ¿verdad?, en el trabajo humano, para hacer esa mercancía. Pero por el momento lo vamos a dejar a un ladito, porque es una cuestión que no nos atañe, ¿verdad?, en cuanto a saber cuánto tiempo invirtió, ¿verdad? Su respuesta pertenece a la investigación de las leyes de los precios, o sea, las leyes económicas, ¿verdad? Lo que aquí nos interesa es la fórmula mercancía-dinero, sin que nos preocupemos si dicha transformación se realiza por debajo o por encima de su magnitud de valor. El sastre se ha librado de su traje y ha recibido, es decir, ya lo vendió, y ha recibido en cambio el dinero correspondiente. Supongamos que lo haya vendido a un campesino. El mismo acto que es venta para el sastre es compra para el campesino, ¿verdad? Toda venta es una compra recíprocamente. Pero ¿de dónde saca el campesino su dinero? Lo ha recibido a cambio del trigo, ¿verdad? En nuestro tiempo, del frijol, del maíz. Entonces,
Y seguimos el camino que ha recorrido la mercancía de dinero, el oro desde su fuente de producción, ese yacimiento aurífero, ¿verdad? Ese yacimiento de oro, pasando de un poseedor de mercancías a otro. Vemos que todo cambio de propietario ha sido siempre el resultado de una venta, ¿verdad? Como hemos visto, pues, la transformación del traje de dinero no es el eslabón de una, sino de dos series de transformaciones, ¿verdad? Una transformación reza traje de dinero, vino. La otra, trigo, dinero, traje. Entonces, el comienzo de la serie de transformaciones de una mercancía es a la vez el fin de la serie de transformaciones de otras mercancías. Y así recíprocamente, ¿verdad? Porque el traje al venderse se convirtió en dinero, ¿eh? Y el dinero al traje comprar vinos ya se transformó en otra mercancía que es el vino, ¿eh? Y así recíprocamente, ¿verdad? Porque puede ser que coincidentemente el viñador vende el vino, pues llega a cambio de dinero. Y si él necesita un traje para ir a alguna fiesta o lo que sea, con ese dinero compra un traje, ¿no? O si no, con ese dinero compra otro producto y así va. Todo es un proceso que lleva a una serie de transformaciones de una mercancía, ¿verdad? Supongamos que por los 30 marcos recibidos por su vino, el viticultor siempre, mejor dicho, compre una vasija y carbón. En este caso, la transformación del dinero vino es el último eslabón de la serie traje dinero vino. Y es el primero de otra serie, ¿verdad? Vino, dinero, carbón y vino, dinero, vasija, ¿verdad? Cada una de esas series de transformaciones constituyen un círculo. Mercancía, dinero, mercancía. Es decir, empieza y termina con la forma de mercancía. Pero cada círculo de una mercancía se cruza con los círculos de otras mercancías, ¿verdad? Entonces, el conjunto de movimiento de estos infinitos círculos que se entrecruzan forman la circulación de las mercancías. La circulación de las mercancías es esencialmente distinta del cambio directo de los productos o del simple trueque, ¿no?, que se originó por el incremento de las fuerzas productivas más allá de los límites del consumismo primitivo. Por el trueque de los productos, el sistema de trabajo social excedió los límites de la colectividad, ¿va? Dio origen a que distintas comunidades y los miembros de distintas colectividades trabajaran unos para otros. Pero el simple trueque de los productores resultó al mismo tiempo un obstáculo. Cuando las fuerzas productivas se desarrollaron aún más y fue superado por la circulación de las mercancías, ¿no? El simple trueque exige de que uno acepte los productos al comprador, ¿no?, porque el comprador me va a querer vender también lo que él produjo, ¿no?, y que él quiera lo mismo. Este obstáculo queda eliminado en la circulación de mercancías. ¿Por qué razón? Porque sin duda toda venta es una compra, ¿no? El traje no puede ser vendido por el sastre sin que lo compre otro. Por ejemplo, el agricultor, ¿verdad?
Pero en primer lugar, no es necesario que el sastre vuelva a comprar inmediatamente. ¿Por qué razón? Porque puede guardar el dinero en el armario, en una vasija, en un cofre, y esperar hasta que tenga ganas de comprar algo. Y en segundo lugar, no está obligado ni ahora ni más tarde a comprarle algo al agricultor que le compró el traje, o a comprar en el mismo mercado donde vendió. Es decir, que con la circulación de la mercancía se quedan abolidas las limitaciones temporales, locales e individuales del trueque de los productos. Existe todavía otra diferencia entre el comercio de trueque y la circulación de las mercancías. El cambio simple de los productos no es más que una enajenación de su excedente, porque así fue como nació el trueque, ¿va? Con excedentes. Y deja entonces en primer momento intacta la forma de producción del comunismo primitivo. Formas de producción sometidas al control directo de los interesados, ¿verdad? En cambio, por el desarrollo de la circulación de las mercancías, las condiciones de producción se hacen cada vez más complicadas, complejas e incontrolables. Los productores individuales se independizan siempre más, pero dependen en mayor grado de las relaciones sociales, que son menos controlables, el comunismo primitivo, ¿no? Las fuerzas naturales ciegas, que impedidas en su acción o perturbadas en su equilibrio, se hacen sentir en forma de catástrofes, ¿no? Digámosle así, similares a las tormentas o a los terremotos, ¿verdad? Es difícil. Y realmente con la circulación de la mercancía surgen ya los gérmenes de tales catástrofes, ¿verdad? La posibilidad que tal circulación ofrece de vender sin tener que volver a comprar enseguida, lleva en sí la posibilidad de estancamiento, de crisis, ¿verdad? No es posible, y lo podemos ver ahorita, no es posible de que alguien solo produzca y venda y ahí se quede, ¿verdad? Que guarde todo el dinero que va produciendo y que no solo uno, que hayan varios. Entonces, a la larga, eso, cuando se estanca la producción de un país, genera crisis, ¿verdad? Pero las fuerzas productivas deben desarrollarse más allá de los límites de la simple circulación de las mercancías, antes de que esta posibilidad se convierta en realidad. El curso del dinero. Recordemos los movimientos de las mercancías que hemos seguido en el último párrafo: trigo, dinero, traje, dinero, vino, dinero, carbón, etc. El desarrollo de estos movimientos imprime su dinámica también al dinero, pero este no actúa en círculo como el de la mercancía. El dinero que partió del agricultor se aleja para siempre de él, no vuelve a regresar, porque no va a volver a vender su traje, ¿no? La forma de movimiento transmitida al dinero directamente por la circulación de las mercancías es, por lo tanto, su alejamiento constante del punto de partida. Es su trayectoria de una a otra mano de los poseedores de mercancías. Y esto es lo que se llama curso del dinero, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el agricultor compró un tacuche, pero el sastre que le compró un tacuche compró vino, pero el viñador o el viticultor compró pan, y el que vendió el pan compró ¿qué? Verduras, y el que cultivó las verduras compró gallinas, así que creó las gallinas. Entonces, si se da cuenta, el dinero que partió del agricultor por todas las manos que va pasando,
Entonces, a ese hecho es a lo que se le llama el curso del dinero. El curso del dinero es la consecuencia de la circulación de las mercancías, y no como a menudo se opina, su causa. Eso no es así, ¿verdad? El curso del dinero es la consecuencia de esa circulación de las mercancías, ¿verdad? En el punto que hemos llegado en nuestra investigación, decía don Carlos Marx, de la circulación de simples mercancías, que aún no existe el comercio profesional ni la reventa. La mercancía como valor de uso sale de la circulación en el consumo y un nuevo valor de uso, pero de igual valor, ocupa su lugar en ese círculo, ¿no?, de la mercancía. En la forma dinero, trigo, dinero, traje, el trigo desaparece de la circulación inmediatamente después de la primera transformación. Era de trigo, dinero y valor, pero el valor de uso distinto vuelve el vendedor de trigo, ¿no? Ella es dinero traje. Pero el dinero como medio de circulación no sale de la circulación, sino que se mueve constantemente dentro de su dominio, ¿no?, de ese dominio. Siempre está en medio de cualquier transacción comercial, ¿no? Por eso se llama compra-venta. Surge ahora la cuestión acerca de la cantidad de dinero que exige la circulación de mercancías. Ya sabemos que cualquier mercancía puede ser igualada a una determinada cantidad de dinero. Es decir, que se puede establecer su precio antes de su contacto con el dinero efectivo. Es decir, que suponiendo fijado el valor del oro, el precio exigido para cada mercancía en particular y la suma de los precios de las mercancías está ya determinado de antemano, ¿no? La suma de los precios de las mercancías es una determinada suma de oro imaginaria, ¿no? Para que las mercancías circulen, debe ser posible transformar en una suma efectiva esa suma de oro imaginaria. Es decir, que la masa de oro circulante es determinada por la suma de los precios de las mercancías circulantes, ¿verdad? Hay que tener presente que todavía nos hallamos en esa época, decía Marx, nos hallamos en la circulación simple de mercancías, donde aún eran desconocidos los créditos, ¿no?, la cancelación de los pagos, etc. Entonces, esta suma de los precios, en caso de no sufrir variaciones, los precios oscila en proporción con la masa de la mercancía circulante. Y en caso de permanecer igual a la masa de las mercancías, la oscilación de dicha suma es proporcional a la variación de los precios. Es diferente que esta fluctuación de los precios sea provocada por una fluctuación en los precios del mercado o por un cambio en el valor de oro o de la mercancía. Y es también indiferente si esta fluctuación de los precios atañe a todas o solo a algunas mercancías. Pero las ventas de las mercancías no siempre son independientes ni se realizan todas al mismo tiempo, ¿verdad? Volvamos a nuestro ejemplo anterior. Tenemos la serie de transformaciones. 5 hectolitros de trigo, ¿verdad?, 30 marcos, un traje 30, es decir, los 5 hectolitros de trigo valen 30 marcos, un traje 30 marcos, 40 litros de vino, 30 marcos, 20 quintales de carbón, 30 marcos. La suma de los precios de estas mercancías, lo que importa o lo que suma es un total de 120 marcos, ¿no? Pero para la circulación de las 4 ventas bastan 30 marcos, ¿no?
que cambian 4 veces su lugar. Es decir, que cumplen 4 movimientos sucesivos, ¿verdad? Suponiendo que estas ventas se hayan realizado todas durante el mismo día, tendremos como masa el dinero actual, como masa del medio de circulación en un determinado campo de esta circulación. Precios durante un día, 120 marcos. Pues, en general, la suma de los precios de las mercancías es igual a la masa del dinero. Número de traspasos de las piezas de moneda del mismo nombre actuante como medio de circulación durante un determinado periodo de tiempo. Entonces, el tiempo de circulación de las distintas monedas en un país es naturalmente distinto. Unas permanecen años y años en un armario. Otras cumplen quizá 30 movimientos en un mismo día. Sin embargo, su velocidad media de circulación es siempre una magnitud determinada, sea cual sea. La velocidad del curso del dinero es determinada por la velocidad de la circulación de las mercancías. Cuanto más rápidamente las mercancías desaparecen de la circulación, ser consumidas, y cuanto más rápidamente son sustituidas por nuevas mercancías, tanto mayor es la velocidad de la circulación del dinero. Cuanto más lenta es la circulación de la mercancía, tanto más lenta es también la del dinero. Y menos dinero se llega a ver. Entonces, la gente cuyo poder de observación es superficial cree que hay pocas existencias de dinero y que es la falta de dinero lo que provoca el estancamiento de la circulación de las mercancías. Este caso es posible, pero hoy en día casi nunca ocurre por periodos largos. Veamos ahora la moneda, el papel moneda. Naturalmente era muy molesto para el tráfico tener que verificar en cada venta y compra la graduación y el peso de la pieza de metal, dinero que se quería cambiar. Esta dificultad podía eliminarse si una autoridad universalmente reconocida garantizaba el peso y la graduación exacta de toda pieza de metal. Así fue como el Estado fabricó con las barras de metal monedas de metal, ¿verdad? Ya les dejó cierta peso, ¿verdad? Y ustedes agarran, por ejemplo, la moneda, todas las monedas de Quetzal, y agarran todas gruesas y ponen 5 monedas de Quetzal en una balanza, ¿verdad? Y después otras 5 monedas del mismo grosor van a pesar igual, ¿verdad? Por el cobre que se por la cantidad de cobre que, y así, ¿verdad? Y de las delgaditas, en las delgaditas que tenemos, pues tienen menos peso el cobre. Entonces, al Estado, ¿no?, le sale más barato acuñar esas monedas, ¿no?, las más delgaditas. Entonces, el aspecto monetario del dinero, su forma moneda se origina en su función, ¿no?, de medio de circulación. Pero apenas el dinero adquirió la forma de moneda, esta recibió en el proceso de la circulación ya una existencia autónoma, independiente de su contenido monetario. Es la garantía del Estado de que un signo monetario contiene cierta cantidad de oro o es equivalente a ella. Basta pronto, bajo determinadas circunstancias, para que este signo monetario, es decir, la moneda, ¿no?, valga como medio de circulación igual que la cantidad de oro efectivo correspondiente. Entonces, la sola circulación de las monedas
en esa época provocó ese fenómeno. Al circular una moneda, se gasta, y su contenido real se aleja siempre más del nominal, ¿va? No es una pieza de oro, una moneda de oro o de plata. Una pieza vieja es más liviana que una recién salida del cuño. Sin embargo, en determinadas circunstancias, ambas pueden representar los mismos valores como medio de circulación, ¿verdad? Ya ven que acá lo podemos ver en nuestra moneda, ¿verdad? Hay veces que en los vueltos nos dan una moneda más viejas, todas prietas, ¿verdad? Y a veces nos dan unas nuevitas que hasta brillan, ¿verdad? Y tienen los mismos valores, ¿no? La diferencia entre el contenido real y el nominal se nos revela aún más aguda en la moneda de vellón. A menudo el primer dinero fue de los metales inferiores, por ejemplo el cobre, que fue luego desplazado por metales nobles. El cobre y después de la introducción del patrón oro como la plata, dejaron de ser medidas de valor, pero las monedas de cobre y de plata siguieron actuando como medio de circulación en el tráfico menor, ¿verdad? Las monedas de cobre y plata correspondían ahora a determinadas fracciones de peso del oro. El valor que ella representaba variaba en la misma proporción que al sufrir la influencia de las fluctuaciones del valor del cobre y de la plata. Es claro que en estas condiciones su contenido metálico no influye en su función de moneda, ya que el Estado puede establecer arbitrariamente qué cantidad de oro representa una moneda de cobre o de plata. Entonces, desde ese instante, la moneda metálica reducida a un signo metálico pudo ser reemplazada por un billete de papel, ¿no? Pudo establecerse legalmente la equivalencia de un billete de papel sin valor con una determinada cantidad de oro. Así fue como surgió el papel moneda del Estado. Por eso, en varios países, la estabilidad monetaria se mide por la reserva que tenga. Cuando habla de reserva, se habla de cantidad de oro. Pero yo creo que aquí con nosotros en el Banco de Guatemala ya no hay ni una sola lingote de oro, ¿verdad? Porque ese es como el respaldo de todo ese papel moneda que anda circulando, ¿no? Entonces, de esta manera fue como el papel moneda del Estado surgió, ¿verdad? Que no hay que confundir con el efecto del comercio que representa dinero crédito, que nació de otra función del dinero, ¿no? El papel moneda puede sustituir a la moneda de oro solo como medio de circulación, en cuanto representa determinadas cantidades de oro, pero no como medida de valor. Para el papel moneda, como medio de circulación, valen las mismas leyes que para la moneda metálica, cuyo lugar ocupa, ¿no? El papel moneda no puede sustituir nunca una cantidad de oro mayor que la que puede ser absorbida por la circulación de las mercancías. Si la circulación de mercancías de un país necesita 100 millones de marcos de oro y el Estado pone en circulación 200 de marcos de papel, la consecuencia será que con 2 billetes de 20 marcos, por ejemplo, solo podrá comprarse lo que podría adquirirse con una pieza de oro de 20 marcos, ¿no? Entonces, en este caso, pues, los precios expresados en papel moneda se elevan al doble de los precios expresados en oro. El papel moneda se desvaloriza por un excedente en su emisión, ¿verdad? Ya es que si el Estado pone la maquinita a funcionar, entonces
si excede la cantidad de oro que tiene, debería tener o tiene en sus reservas, entonces se va desvalorizando la moneda, ¿no? Y eso era lo que sucedía en Rusia, dice Carlos Manuel, donde el papel moneda del Estado emitido en exceso se hallaba desde más de 30 años por debajo del valor metálico que debería representar, ¿no? El mejor ejemplo para tales de valorizaciones del papel moneda como consecuencia de su emisión desmedida lo ofrece la Revolución Francesa, que puso en circulación durante 7 años, más de 1790 hasta marzo de 1797, más de 45.581 millones de francos, y lo que motivó cabalmente la pérdida de su valor, ¿no? Otras funciones del dinero. El dinero tiene dos campos de circulación: el mercado interno de los distintos países y el mercado universal, ¿va? Lo que hoy conocemos como global, ¿verdad? El dinero como moneda y signo de valor posee validez solo dentro de su país, pero no en el tráfico de un país a otro. En el mercado mundial vuelve a su forma originaria, la de las barras o lingotes de metales, nobles, es decir, de oro y plata. Guatemala, por ejemplo, no puede, lo vemos actualmente, ¿va? Guatemala no puede comprar cosas, ningún productor guatemalteco puede comprar cosas del exterior, ¿no? No puede importar productos pagando en quetzales, ¿no? Entonces el dólar se ha convertido como la moneda universal, ¿no? Muy, muy equivalente al euro, ¿no? Sin embargo, sigue dominando el dólar, ¿no? En el mercado mundial hasta ahora valen ambos como medida de valor, mientras en el campo de la circulación interna de un país, solo una mercancía de dinero puede actuar realmente como medida de los valores. Por los demás, nos aparece que desde que Marx escribió El Capital, el oro revela una tendencia indiscutible a convertirse en la única mercancía de dinero, también en el mercado mundial, ¿verdad? La función principal del dinero universal es la de medio de pago para la compensación de los balances internacionales, excesos y déficit de la importación y de la exportación, ¿verdad? Bueno, hasta aquí comprende el tema que teníamos que ver el día de hoy, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no hay preguntas, significa que todo está claro. O lo terminan de remachar ustedes con la lectura de la tarea que deben hacer.
Sí, 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 sí. Lo único que, el cuidado que deben de tener los estados es de no emitir papel moneda, o sea, los billetes, ¿va? En exceso a lo equivalente que tengan ellos como reserva. Cuando hablamos de reserva, como comenté en el desarrollo del tema, pues esa reserva, los países, lo sano es que estos, las reservas lo tengan en cantidades de oro. ¿Ya? Es decir, eso es como el respaldo, ¿verdad? De una nación, de un país, para poder emitir determinada cantidad de, de, de papel moneda, ¿verdad? En este caso, quetzal. Es por eso que cada Supóngase que, cierto tiempo sacan cierta cantidad de billetes nuevos y descontinúan los que ya están, por decirlo, viejitos. sí, Licenciado, ajá, esas reservas dígame. económicas que cada país tiene o cada nación tiene, por ejemplo, usted dice es mejor tenerlas en oro, ¿verdad? Eso me imagino que debe ser por la inflación que ocurre a menudo, ¿verdad? Sí, no, la inflación se da por el exceso de circulación de papel moneda. El problema es que, por ejemplo, de repente en la década de los 40, 1940 por ahí, 1920, incluso en los bancos realmente se estaban los lingotes de oro, ¿verdad? En el Banco Central, en este caso el Banco de Guatemala. Pero conforme fue avanzando el tiempo y fueron llegando al poder gobernantes corruptos y todo, se fue desapareciendo ese oro. Yo les garantizo a ustedes que el Banco de Guatemala no creo que haya un solo lingote de oro, ¿verdad? Entonces, realmente el Estado está poniendo a circular papel moneda que no tiene ningún respaldo. Es que cuando hablamos de que no tiene ningún respaldo, significa que no hay la cantidad de oro que respalde la cantidad de billetes que anda circulando, ¿verdad? Porque un lingote de oro tiene su valor en dólares, que se ha vuelto como la moneda universal. Pero, ¿qué? Y entonces el Banco de Guatemala o el Estado de Guatemala bien podría vender esos lingotes de oro, ¿verdad? Para respaldar todo lo que anda de dinero de papel moneda en circulación. Pero cuando hablamos de reserva, a eso se refiere, cantidad de oro en lingote, ¿verdad? No es una cantidad de dinero de papel moneda que tiene el Banco de Guatemala ahí y ya no lo mueve. De hecho, maneja algunas cantidades, pero es porque todos los bancos del sistema deben mandar al Banco de Guatemala, deben remitir al Banco de Guatemala determinada cantidad de dinero, y eso sirve como reserva, ¿verdad? Papel moneda por papel moneda, ¿verdad? Pero no es en sí la reserva que debe tener un país, es en cantidad de oro. Ese es el problema. ¿Algo más, ¿Cómo decir joven? si alguien tiene 10 millones de dólares, los puede tener en 10 lingotes de oro valorados en $1 millón cada uno? Sí, sí. Si usted los puede comprar, sí, ¿verdad? Y si no, se los bombean a meterlos por alguna aduana.
Pero ¿quién le va a vender un lingote de oro aquí si no, ¿verdad? Si no tenemos yacimientos eh, de yacimientos áuricos, ¿verdad? Recuérdense que el oro eh, áurico viene de oro, porque el símbolo del oro, el símbolo químico del oro es AU, ¿verdad? De la plata es ¿sí? AG de argentum, ¿verdad? El cobre es Cu de cúprico, ¿verdad? Entonces aquí no tenemos yacimientos áuricos, ¿verdad? O sea, donde haya oro. Pues. Una vez decían que habían encontrado un yacimiento áurico aquí en Concepción Las Minas, pero, ¿verdad? Y que en alguna época también aquí, y de ahí deriva su nombre, en la Sierra de las Minas, ¿verdad? Ahí todo eso enfrente de Tecolután, Río Hondo, todo eso, y todo lo que es la Sierra de las Minas. Pero de repente, ¿va? Pero esa Sierra de las Minas se llama así porque esa es una sierra rica en mármol, ¿va? Que está considerada una piedra preciosa, pues, ¿verdad? Sólida que sirve hasta para hacer construcciones, ¿verdad? Y no sé qué otro tipo de metales, jade, ¿verdad? ¿Qué tal que capturaran a unos ahí por en un puesto de registro? Cayó un camión que venía transportando piedras de jade, ¿verdad? Que piedras verdes, que eso es caro también. De ahí deriva el nombre de esta Sierra de las Minas, ¿verdad? Pero si así fuera, vean también eh, cuántas empresas han querido trabajar acá, ¿verdad? Por ejemplo, las que trabajan en, en el store, ¿ya? Porque ahí hay níquel, pero el níquel tiene lo utilizan para otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, así está el asunto. ¿Alguna preguntita más o alguien que quiera participar, comentar algo? Ahora, Lick, buen día. No, bien. Sí, No, ahora que usted menciona el níquel, dijo, aquí para el lado de Morales y Zabal hay un montón de lugares, ¿verdad? Que tienen demasiado de eso. Es más, yo conozco una persona que tiene como una empresa, pero eso es muy bien pagado, lo exportan, creo yo, no sé para qué países va. Yo creo que un chinito, sí, más que todos los chinos lo compran. sí, sí, pero en donde hay bastante es ahí en ese lado de los toros, siempre ahí es como colita con Morales, ¿verdad? Hay Pues demasiado, demasiado. sí, ¿me oyen? Sí, sí, le escuchamos. Es que me salió ahí un aviso de que eh, el audio se había puesto como suspendido no sé si por la cantidad que estamos conectados, mano. Se presentaba problemas. Bien. Bueno, muchachos, entonces damos por concluida la sesión de clase del día de hoy, ¿verdad? Y les deseo desde ya un bendecido fin de semana hoy. Se portan bien. Gracias. Acuérdense que acuérdense que el gobierno
por decirlo así, ¿verdad? Liberó el uso de la mascarilla, pero hay que tener cuidado, porque prácticamente nos puso como quien dice, nosotros salgamos a buscar el COVID, ¿no? Y si no usamos la mascarilla, ¿no? O esa otra enfermedad que transmite el mono, ¿no? ¿Cómo se llama? La viruela del mono. Viruela símica, o sea, viene de simio, ¿verdad? Exactamente, gracias. Bien, entonces me reitero, bendecido fin de semana, pórtense bien, ¿verdad? Y a echarle ganas, ¿verdad? Solo para atrás y para agarrar el pulso. Una pregunta, ingeniero. ¿Quieren que sí? Dígame. Es que en la... No sé si era Alex que estaba hablando. Sí, en el aula virtual, en la semana del 6 al 12 de agosto, que no aparece, por decirlo así, donde dice tarea, de ahí la del 16 para el 20, sí están las tareas, no sé si no hay tareas. No, es que miren, pues yo hasta que les doy la clase activo las tareas. Como ¿verdad? más abajo sí aparece hoja de trabajo, número, sí aparecen las hojas de trabajo. Sí, pero miren, pues, yo espero a dar la clase. Entonces ahorita les activo la de las tareas, las evidencias de aprendizaje, ¿verdad? Para que las puedan subir. Yo les pongo desde que se pueden subir, si se dan cuenta, desde cada sábado a las 18 horas hasta el viernes, ¿verdad? De la siguiente semana a las 23:59, ¿verdad? Pero no tiene ningún sentido que se los ponga yo antes, porque no hemos visto el tema, pues, ¿verdad? Es decir, no podemos vender el cuero si antes no hemos matado a la vaca. No les puedo dar las tareas si antes no hemos visto el tema. Esa es la cuestión. Y usted me recuerda que en el aula virtual, por favor, utilicen su nombre completo. En el caso de Alex, él aparece como Alex Reyes, ¿verdad? Y él se llama Alex René Alvarado Reyes. Y así hay varios. ¿Verdad? Entonces, por favor, y ya se lo voy poniendo no en las observaciones, sino que como en la retroalimentación, ¿verdad? Ahí les pongo en las qué fue cómo pueden mejorar sus tareas, ¿verdad? Entonces, otra cuestión, haga la tarea según como se pide en el aula virtual, porque puede ser que yo en la hoja de la semana me confunda, ¿verdad? Por eso ahora las estoy revisando más, porque ya tuve la experiencia de una que en el primer tema, que en la tarea número 1 puse que el trabajo consistía en hacer un cuadro PNI, pero en la planificación se me cambió, ¿verdad? Es decir, aparecía que primero estaba un organizador gráfico y después el PNI, ¿ya? Entonces, está bien, cuando tengan dudas así, siempre consulten, ¿no? Porque así yo vuelvo a revisar. Lo único que tengo que revisarle es una nota que le puse ahí a una niña que quiero ver si está bien, ¿verdad? Porque eso lo voy a volver a revisar. Y no dejen para última hora la entrega de las tareas, ¿verdad?
Por favor, hoy. Bien, jóvenes, pues nos vemos. Bendecido fin de semana. Gracias, licenciado.